Antes de las novelas inmortales, antes de Raskolnikov, de Iván Karamazov, antes del hombre del subsuelo, hubo un hombre. Un joven de 28 años, de pie sobre un patíbulo en una helada mañana de San Petersburgo, esperando el sonido de los fusiles que pondrían fin a su vida. Para entender la obra de Dostoyevski, para manejar el bisturí con la precisión que su psicología exige, no podemos empezar en sus libros. Debemos empezar aquí, en el frío, en el miedo, en el silencio atronador de los últimos minutos de vida de un hombre. Estamos en la Plaza Semyonovsky, el 22 de diciembre de 1849. Fyodor Dostoyevski, junto a otros miembros del Círculo Petrashevsky, un grupo de intelectuales liberales que se reunían para leer literatura prohibida y debatir sobre un futuro más justo para Rusia, está a punto de ser ejecutado. Su crimen, haber leído en público una carta considerada subversiva. Por eso ahora viste la mortaja blanca de los condenados. Ha besado la cruz que le ofrece un sacerdote, los tambores redoblan con una monotonía infernal, y la orden de apunten ha sido gritada al viento gélido. Él es el sexto en la fila. Los primeros 3 hombres ya han sido atados a los postes. Dostoyevski calcula que le quedan quizás 5 minutos de vida. ¿Qué harían ustedes? ¿En qué pensarían si supieran con una certeza absoluta que su existencia se extinguirá en 300 segundos? El propio Dostoyevski nos lo contaría más tarde en una carta a su hermano. Piensa en su pasado, en sus errores, en las oportunidades perdidas. Pero sobre todo piensa en el futuro que no tendrá. Se despide mentalmente de sus seres queridos. Y luego una idea lo consume. ¿Qué tesoro infinito es la vida? ¿Qué don incalculable es cada segundo, cada respiración, cada rayo de sol? Una vida entera, por miserable que fuera, le parece ahora una eternidad de felicidad. Si tan solo pudiera volver a vivir, se imagina una vida futura, una donde transformaría cada instante en un siglo, donde no perdería ni una sola partícula de tiempo. La idea lo consume, lo posee, está a punto de convertirse él mismo en esa idea. Los soldados levantan sus fusiles, el mundo se comprime en esas bocas de fuego. El final, pero el final no llega. En el último instante, en el clímax de esta tortura orquestada, un ayudante del zar Nicolás I llega a caballo, agitando un pañuelo blanco. La sentencia ha sido conmutada. La pena de muerte se sustituye por 4 años de trabajos forzados en Siberia, seguidos de un servicio militar indefinido como soldado raso. No es un acto de piedad, es un acto de poder absoluto, un espectáculo de crueldad diseñado no para matar el cuerpo, sino para quebrar el espíritu. Uno de sus compañeros se volvió loco en ese mismo instante, y nunca se recuperó. Dostoyevski no se volvió loco, pero el hombre que bajó de aquel patíbulo no era el mismo que había subido. El joven intelectual, el soñador utópico, murió aquella mañana, y en su lugar nació otra cosa. Un hombre que había cruzado la frontera de la muerte y había sido arrastrado de vuelta por el cabello. ¿Qué le ocurre a una mente que ha vivido semejante experiencia? ¿Cómo se mira el mundo después de haber sentido el aliento helado de la nada? Este evento es la clave maestra, la herida primordial que sangrará a través de toda su obra posterior. A partir de este momento, Dostoyevski desarrollará una obsesión casi clínica por los estados psicológicos límite. Le interesará el hombre en la encrucijada, el alma en el punto de fractura, el instante en que una vida puede cambiar para siempre. Y luego vino Siberia, la casa de los muertos como la llamó. Imaginen el viaje, encadenado, a través de la vasta y congelada estepa rusa, hacia una fortaleza en Omsk. Allí durante 4 años, este hombre sensible y educado fue encerrado con los criminales más endurecidos de toda Rusia, asesinos, bandidos, parricidas. Perdió su nombre, se convirtió en un número, perdió sus libros, el único que se le permitía leer era el Nuevo Testamento, un libro que leería y releería hasta memorizarlo, forjando una relación compleja, agónica y profundamente personal con la figura de Cristo. En esa cloaca de la humanidad, rodeado de brutalidad y desesperación, Dostoyevski no encontró la confirmación del ateísmo o del nihilismo. Paradójicamente, encontró algo más profundo. Vio que en el corazón del criminal más depravado podía anidar un inesperado acto de bondad, y que en el hombre aparentemente más piadoso podía esconderse una crueldad monstruosa. Comprendió con todo su ser la gran verdad de la dualidad humana, que el bien y el mal no son fuerzas externas, sino que el campo de batalla donde Dios y el diablo luchan es el propio corazón del hombre. Allí en Siberia, Dostoyevski se convirtió en el psicólogo del subsuelo. Aprendió que el sufrimiento no era una anomalía, un error a ser corregido por sistemas políticos perfectos, como creían sus antiguos amigos liberales. El sufrimiento, comprendió, era una parte indeleble de la condición humana.
Y más aún, podía ser una vía de conocimiento, un fuego que si no te consumía, podía purificarte, quemar las capas de ego, de orgullo intelectual, y revelarte verdades sobre ti mismo y sobre la vida que son inaccesibles desde el confort de un salón de debates. El hombre que regresó de Siberia 10 años después era un hombre transformado. El idealismo político había sido reemplazado por un profundo escepticismo hacia cualquier utopía que prometiera eliminar el sufrimiento humano. Su fe ya no era la fe simple de la costumbre, sino una fe forjada en el fuego de la duda más extrema, y sobre todo había regresado con el material para sus grandes tragedias. Ya no escribiría sobre ideas abstractas, escribiría sobre el alma humana puesta a prueba. Salió de Siberia con una pregunta grabada a fuego en su espíritu. ¿Qué ocurre cuando una sola idea, una teoría perfecta nacida del orgullo del intelecto, se apodera de la mente de un hombre y lo empuja a cruzar la línea prohibida del bien y del mal? Para responderla, crearía a uno de los personajes más atormentados e inolvidables de toda la literatura universal. En nuestro próximo capítulo, dejaremos la biografía y usaremos nuestro bisturí para entrar en la mente febril de Raskolnikov. Capítulo 2. El sótano del alma, Raskolnikov y la rebelión del intelecto. Para responder a esa pregunta que trajo de Siberia, ¿qué ocurre cuando una idea se apodera de un hombre? Dostoyevski nos arrastra a los rincones más sofocantes y malolientes del San Petersburgo de mediados del siglo XIX. Nos encierra en una habitación minúscula, un ataúd amarillo y polvoriento. Y allí, en ese sótano del alma, nos presenta a Rodion Romanovich Raskolnikov. ¿Quién es Raskolnikov? No es un monstruo, y eso es lo primero que debemos entender con nuestro bisturí. Es un joven brillante, un antiguo estudiante de derecho de una inteligencia excepcional. Es apuesto, orgulloso, y ama profundamente a su madre y a su hermana. Pero está atrapado por la pobreza, por la humillación, y sobre todo por el aislamiento. En la soledad de su cuarto, alejado del contacto humano que podría haberlo salvado, Raskolnikov no solo vive. Raskolnikov piensa, y su pensamiento, como un ácido, empieza a corroer su propia humanidad. En su aislamiento, ha desarrollado una teoría, una idea terrible y seductora que ha llegado incluso a publicar en un artículo. La teoría es simple y a la vez monstruosa. Divide a la humanidad en dos categorías. Por un lado está la inmensa mayoría. Los hombres ordinarios son el material de la historia, gente conservadora, obediente, que vive dentro de las leyes establecidas y cuya única función es simplemente reproducirse. Son, en sus propias palabras, piojos. Pero luego hay otra categoría, una élite minúscula de hombres extraordinarios. Estos son los verdaderos motores de la historia. Hombres como Licurgo, Solón, Mahoma, Napoleón, genios que traen una nueva palabra, una nueva idea al mundo. Y aquí está el núcleo venenoso de la teoría. Estos hombres extraordinarios, para cumplir con su destino, tienen un derecho interior, no escrito, a eliminar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Tienen el derecho a transgredir la ley moral y la ley humana, Tienen, si es necesario para su gran idea, el derecho a derramar sangre. ¿Les suena familiar? Es la lógica del tirano, del revolucionario fanático, del terrorista. Es la justificación de que el fin justifica los medios. Raskolnikov, en la soberbia de su intelecto, se ha convencido de esta idea. Pero la teoría no es suficiente. Necesita una prueba. Necesita saber a qué categoría pertenece él. Y esta pregunta se convierte en una obsesión que lo devora. ¿Soy yo un piojo como todos los demás? ¿O soy un hombre? ¿Soy una criatura que tiembla? ¿O tengo el derecho? Para responder a esta pregunta concibe un plan, un experimento filosófico disfrazado de crimen. El objetivo es una vieja usurera, Aliona Ivanovna, una mujer malvada, según él, que acumula dinero a costa del sufrimiento ajeno. Su vida, razona Raskolnikov, no solo es inútil, es perjudicial. Eliminarla y usar su dinero para hacer el bien, para salvar a su hermana de un matrimonio por conveniencia, para terminar sus estudios y convertirse en un gran benefactor de la humanidad, no sería un crimen, sería un acto de justicia aritmética, un pequeño mal por un bien inmenso. Pero no nos engañemos, el dinero es solo una excusa, una racionalización. El verdadero motivo es la prueba. Raskolnikov no quiere matar para robar, quiere matar para saber, para demostrarse a sí mismo que él no es un piojo, que es un Napoleón en potencia, que tiene el coraje de tomar lo que quiere y sobrepasar la moral de los hombres ordinarios. Y entonces comete el acto. Sube las escaleras, entra en el apartamento de la vieja, y con un hacha la mata. Pero la teoría, tan perfecta y limpia en el papel, se hace añicos al chocar con la sucia, sangrienta e impredecible realidad. Todo sale mal. El acto es torpe,
brutal. El miedo lo paraliza. Y para colmo del horror, la hermana de la usurera, la dulce y bondadosa Lizaveta, entra inesperadamente en la habitación. Y Raskolnikov, para no dejar testigos, la mata también a ella. Mata a una inocente. Su gran acto de transgresión napoleónica se ha convertido en una carnicería miserable. El experimento es un fracaso catastrófico desde el primer segundo. Y aquí empieza el verdadero tema de crimen y castigo. El título es una trampa. No se trata del crimen y del castigo legal que la sociedad impone. Se trata del crimen y del castigo que el alma se inflige a sí misma. La verdadera novela comienza después del asesinato. Porque en el instante en que el hacha cae, Raskolnikov no se ha elevado por encima de la humanidad. Se ha cortado a sí mismo de ella. Dostoyevsky nos sumerge entonces en el verdadero infierno. El infierno de la conciencia. Raskolnikov no siente el alivio del superhombre. Siente una fiebre delirante, una paranoia que lo consume. La culpa no es un concepto moral abstracto, es una enfermedad física, es el sudor frío, el temblor incontrolable, la incapacidad de mirar a los ojos a su propia madre. Cada acto de bondad de los demás, cada gesto de amor, se convierte en una tortura, porque siente que ya no lo merece. Ha construido un muro invisible entre él y el resto de la humanidad, y está atrapado al otro lado, solo con su crimen. El personaje que encarna la investigación policial, el juez Porfiri Petrovich, es uno de los detectives más brillantes de la literatura. ¿Y por qué? Porque entiende que no necesita pruebas físicas. Su método es la psicología. Sabe que Raskolnikov es el asesino, y en una serie de conversaciones magistrales juega con él como un gato con un ratón. No lo acusa directamente. Le habla de su artículo, debate su teoría, le tiende trampas psicológicas, sabiendo que la presión de la propia conciencia de Raskolnikov es su mejor arma. La investigación de Porfiri es un espejo del tormento interno del protagonista. Pero si la rebelión del intelecto es la enfermedad, Dostoyevsky también nos presenta la cura, y no viene de la razón, sino de todo lo contrario. La cura tiene un nombre, Sonia Marmeladova. Sonia es la antítesis de Raskolnikov. Es una joven que ha sido forzada a prostituirse para alimentar a su familia. Está en lo más bajo de la escala social. Y sin embargo, mientras el orgullo intelectual de Raskolnikov lo aísla y lo destruye, la humildad y la fe inquebrantable de Sonia la convierten en una fuente de luz. Raskolnikov, el asesino, se siente inexplicablemente atraído por Sonia, la pecadora. Va a ella y le confiesa su crimen. No a la policía, a ella, porque intuye que solo alguien que ha tocado el fondo del sufrimiento puede entenderlo. Y la reacción de Sonia no es de horror o de juicio, es de una compasión infinita. Se arrodilla ante él y besa sus pies, diciéndole que su verdadero crimen no es contra la vieja, sino contra sí mismo, contra la vida. Es ella quien le lee la historia bíblica de la resurrección de Lázaro, plantando la primera semilla de la posibilidad de su propia resurrección espiritual. Es ella quien le dice que el único camino para expiar su culpa es aceptar su castigo, ir a la plaza pública, arrodillarse y confesar. La teoría de Raskolnikov se ha derrumbado. El hombre extraordinario no existe. Lo que existe es la naturaleza humana, con su necesidad ineludible de conexión, con su capacidad para la culpa y con su anhelo de redención. Dostoyevsky nos muestra, con una brutalidad sin anestesia, que una vida humana no puede ser reducida a una fórmula matemática o a una teoría filosófica. El crimen de Raskolnikov fue el pecado de un individuo que se creyó por encima de la moral. Pero, ¿qué sucede cuando esta misma lógica, esta idea de que un bien superior puede justificar cualquier atrocidad, se aplica no a un solo hombre, sino a toda la humanidad? ¿Qué ocurre cuando intentamos construir un paraíso en la tierra sin Dios y sin moral? Esto nos lleva a la pregunta monumental que Dostoyevsky planteará en su obra cumbre. En el próximo capítulo nos enfrentaremos al dilema de Iván Karamazov. Si Dios no existe, todo está permitido. Capítulo 3. Si Dios no existe, todo está permitido. Si la rebelión intelectual de un solo estudiante como Raskolnikov pudo desatar tal infierno psicológico, ¿qué sucede cuando esa misma rebelión se convierte en la pregunta central de una era? Dostoyevsky, en su testamento literario, su obra final y más grandiosa, Los hermanos Karamazov, escrita en el umbral de su propia muerte, no nos da una respuesta fácil. Nos da algo mucho más real, un campo de batalla. Y ese campo de batalla es una familia. La familia Karamazov no es una familia cualquiera, es un microcosmos de la propia humanidad en toda su contradictoria y terrible gloria. Tenemos al padre, Fyodor Pavlovich, un bufón cruel, un sensualista depravado que representa la decadencia espiritual, la humanidad caída. Y tenemos a sus hijos, cada uno una respuesta posible a la pregunta sobre cómo vivir. Está Dmitri, el primogénito,
un torbellino de pasión, honor y deseo carnal. Es el hombre de los sentidos. Está Alyosha, el más joven, el héroe de la novela, un novicio en un monasterio que encarna la fe activa, el amor compasivo, el hombre del corazón. Y luego está Iván Karamazov, un brillante intelectual de 20 años, un universitario que regresa a casa cargado con el peso de la filosofía europea. Iván es la evolución de Raskolnikov, es más inteligente, más profundo y su rebelión no nace de un simple orgullo personal, sino de una herida moral. En una conversación inolvidable con su piadoso hermano Alyosha, Iván lanza su gran acusación contra el universo. Él le dice a Alyosha: no es que no acepte a Dios, imagínate, es el mundo que él ha creado lo que no acepto y no puedo aceptar. Su argumento es devastador. No se basa en la ciencia o en la lógica abstracta, se basa en el sufrimiento de los inocentes. Iván colecciona anécdotas de una crueldad insoportable, historias de niños torturados por sus padres, maltratados hasta la muerte, y con lágrimas en los ojos, con una rabia genuina, le pregunta a Alyosha: ¿qué clase de armonía eterna, qué clase de paraíso futuro puede justificar las lágrimas no vengadas de un solo niño torturado? Él devuelve respetuosamente su billete de entrada a ese paraíso. Si el precio de la verdad es el sufrimiento de un inocente, ese precio es demasiado alto. La rebelión de Iván es la más poderosa posible, porque nace de la empatía, y desde esa premisa llega a su famosa y terrible conclusión, la idea que resonará por todo el siglo XX: si Dios no existe, entonces todo está permitido. Si no hay una autoridad divina, si no hay inmortalidad del alma, entonces no hay virtud ni vicio, no hay un bien o un mal absolutos. La moral se convierte en una simple convención, una construcción humana que un hombre inteligente puede y debe superar. Para ilustrar el corazón de su dilema, Iván le narra a Alyosha un poema que ha imaginado, una historia que se conoce como la leyenda del Gran Inquisidor. Es posiblemente la pieza de literatura filosófica más densa y extraordinaria jamás escrita. Imaginen la escena: Sevilla, España, en el siglo XVI, en el apogeo de la Inquisición. El día anterior, se han quemado a casi 100 herejes en un auto de fe grandioso, y en ese momento Cristo decide volver a la tierra. Camina silenciosamente entre la multitud, que lo reconoce, realiza milagros, resucita a una niña. El pueblo lo adora, pero entonces aparece él, el Gran Inquisidor, un anciano de 90 años, alto, seco, con los ojos hundidos. Lo ve todo, y con un solo gesto ordena a sus guardias que arresten a Cristo. Y esa noche, en la oscuridad de una celda, el viejo inquisidor se enfrenta al prisionero silencioso. Y lo que sigue no es un diálogo, es un monólogo devastador, una acusación. El inquisidor le reprocha a Cristo haber abandonado a la humanidad. Su argumento es el siguiente: Cristo, le dice, sobreestimó al ser humano. Le ofreció el don más terrible de todos, la libertad de elegir entre el bien y el mal. Pero el hombre, le dice el inquisidor, es una criatura débil, rebelde y patética. No quiere la libertad. La libertad es una carga insoportable. Lo que el hombre anhela es el pan, la seguridad, y que alguien le diga qué hacer, que alguien tome el peso de sus decisiones. El inquisidor revela que la Iglesia Católica, su Iglesia, ha corregido la obra de Cristo. Han aceptado las 3 tentaciones que Cristo rechazó en el desierto. Le han quitado la libertad al hombre, y a cambio, le han dado lo que realmente quiere: milagro, misterio y autoridad. Le dan el pan milagro, le dan un dogma en el que creer misterio, y le dan una estructura a la que obedecer autoridad. La Iglesia, dice el inquisidor, ha construido un sistema donde los hombres pueden ser felices como niños, donde pueden incluso pecar, porque la Iglesia tomará sobre sí sus pecados y decidirá por ellos. Han salvado a la humanidad de la terrible carga de la libertad que Cristo les impuso. Y por eso le dice al prisionero: mañana te quemaré en la hoguera como el peor de los herejes. Durante todo este monólogo atroz, Cristo permanece en absoluto silencio. ¿Qué se puede responder a una lógica tan cerrada y tan llena de un retorcido amor por la humanidad? Al final, cuando el inquisidor calla, Cristo se acerca lentamente al anciano y le da un beso suave en sus labios exangües de 90 años. El inquisidor se estremece, el beso arde en su corazón. Abre la puerta de la celda y le dice: vete y no vuelvas más, nunca más. ¿Qué significa esta leyenda? Es la crítica más profunda de Dostoyevsky a cualquier sistema, ya sea religioso como la Iglesia, o político como el socialismo utópico que él tanto temía, que promete crear un paraíso en la tierra a costa de la libertad y la conciencia individual. El Gran Inquisidor representa a todos los tiranos bien intencionados de la historia que creen amar a la humanidad, pero que en el fondo la desprecian por su debilidad. Y el beso de Cristo
El beso es la respuesta que está más allá de la lógica. Es la afirmación del amor personal, de la compasión, de la libertad individual, una verdad que no se puede argumentar, solo se puede vivir. Es la filosofía de Aliosa hecha acto. Pero la historia de Iván no termina ahí. La tragedia de los intelectuales como él es que sus ideas tienen consecuencias. En la casa de los Karamazov vive también Smerdiakov, el hijo ilegítimo, una figura resentida y servil. Smerdiakov escucha atentamente la filosofía de Iván, de que todo está permitido, y la pone en práctica. Asesina a su padre Fyodor. Iván no empuñó el arma, pero su idea fue la que armó la mano del asesino. Y al igual que Raskolnikov, en el momento en que su teoría se hace carne, su mundo se derrumba, es consumido por la culpa, cae en una fiebre cerebral y es atormentado por alucinaciones de un diablo mediocre y vulgar, que no es más que la encarnación de su propia soberbia intelectual. La rebelión de la razón, llevada a su máxima expresión, conduce una vez más a la locura y al infierno. Iván nos ha arrastrado hasta el fondo del abismo de la duda, mostrándonos la fragilidad de un mundo sin Dios. Pero Dostoyevsky no nos abandona en esa oscuridad. En medio de este campo de batalla, él siempre enciende una vela, la vela de la compasión, del amor activo, de la fe que nace no de la fría razón, sino del corazón que sufre. En nuestro próximo capítulo exploraremos esa luz. Capítulo 4. La belleza que salvará al mundo. Redención a través del sufrimiento. Hemos descendido al sótano del alma con Raskolnikov. Hemos escuchado la acusación del gran inquisidor en la celda de la duda de Iván Karamazov. El camino de la razón pura, del intelecto que se erige como juez del universo, parece conducir inevitablemente a un callejón sin salida, a la locura, al aislamiento, a la desesperación. Ante este panorama, la pregunta es inevitable. ¿Es esta la última palabra de Dostoyevsky? ¿Es el ser humano una simple broma cósmica, una criatura condenada a elegir entre la tiranía de una fe ciega o el abismo de un nihilismo sin sentido? No, rotundamente no. Porque en la misma pluma que fue capaz de crear a estos gigantes de la negación, residía también el poder de dar vida a su opuesto. Dostoyevsky se impuso a sí mismo la tarea más difícil para un artista, intentar retratar a un hombre positivamente bueno, un ser humano que encarnara la belleza moral en un mundo cínico y corrupto, y en su búsqueda nos legó figuras luminosas, casi transparentes, que nos muestran un camino alternativo para salir del laberinto. El intento más directo y quizás más trágico fue el príncipe Lev Nikolayevich Mishkin, el protagonista de su novela El idiota. Mishkin es un experimento. ¿Qué pasaría si un hombre verdaderamente bueno, una figura crística, apareciera en la alta sociedad de San Petersburgo del siglo XIX? Mishkin es la inocencia personificada. Es compasivo hasta un punto casi patológico. Es incapaz de mentir. Carece por completo de ego y ve el bien en todo el mundo, incluso en los más depravados. Y por supuesto esa sociedad calculadora, vanidosa y materialista, al no poder comprender su bondad pura, lo tacha de una sola palabra: idiota. Es a través de Mishkin que Dostoyevsky pone en circulación una de sus frases más famosas y enigmáticas: la belleza salvará al mundo. ¿A qué se refería? No, desde luego, a la belleza estética de una cara bonita o un paisaje. El bisturí debe cortar aquí la superficie. La belleza de la que habla Dostoyevsky es la belleza del alma, es la belleza moral de un acto de compasión desinteresado, es la belleza sobrecogedora del perdón, es la belleza de un corazón que es capaz de amar sin esperar nada a cambio. Esa, para Dostoyevsky, es la única fuerza verdaderamente revolucionaria, la única que puede salvar a un mundo ahogado en el egoísmo. Sin embargo, Dostoyevsky es un realista implacable. La historia de Mishkin es una tragedia. Su bondad absoluta, al chocar contra la dura pared de las pasiones y las intrigas humanas, no logra redimir al mundo que lo rodea. Al contrario, acaba, sin quererlo, precipitando la catástrofe y consumiéndose a sí mismo, regresando a la oscuridad de su enfermedad mental. Dostoyevsky nos muestra con esto una verdad incómoda. Quizás nuestro mundo aún no está preparado para un Cristo. La bondad pura, sin una pizca de la astucia del mundo, es frágil. Pero entonces, ¿dónde encontramos un modelo viable? Dostoyevsky nos lo había mostrado ya, de forma más humilde pero infinitamente más poderosa, en Crimen y Castigo. La encontramos en Sonia Marmeladova. Aquí yace la paradoja dostoyevskiana en toda su gloria. El faro moral de la novela no es un príncipe ni un intelectual. Es una joven prostituta, una muchacha arrojada a lo más bajo de la sociedad, obligada a vender su cuerpo para que su familia no muera de hambre. Es una pecadora, una marginada, y sin embargo es la única que posee la fuerza para salvar a Raskolnikov. ¿De dónde viene su fuerza? No de la teoría.
Viene de lo que el mentor de Alyosha Karamazov llamaría amor activo. Cuando Raskolnikov en el clímax de su tormento le confiesa su crimen, Sonia no le ofrece un análisis filosófico, no lo juzga. Su reacción es visceral, inmediata, total. Llora con él, se arrodilla ante él, besa sus pies y le dice: juntos sufriremos, juntos llevaremos la cruz. Su amor no es un sentimiento abstracto, es una acción, es la decisión de compartir la carga del otro, de descender a su infierno con él para ayudarle a salir. Ella encarna la idea central de que la redención no es un proceso solitario, se necesita a otro ser humano que te tienda la mano. Finalmente, en Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky nos da su visión más madura y equilibrada en la figura de Alyosha. Alyosha no es un idiota como Mishkin, es inteligente, es consciente de la maldad del mundo, pero elige deliberadamente el camino de la fe. Una fe enseñada por su mentor, el anciano monje Zosima, cuyas enseñanzas son el corazón del mensaje positivo de Dostoyevsky. ¿Y qué enseña Zosima? Enseña que el infierno no es un lugar con fuego y tridentes. El infierno, nos dice, es el sufrimiento de ya no ser capaz de amar. Enseña que todos somos responsables de todos y por todo. Esta idea de la responsabilidad universal es el antídoto directo al individualismo extremo de Raskolnikov y de Iván. Y sobre todo enseña a diferenciar entre el amor soñador y el amor activo. Amar a la humanidad en abstracto es fácil, dice. Intenta amar a tu vecino, a esa persona real, con sus defectos y sus manías. Eso es trabajo, eso es esfuerzo, eso es amor real. Alyosha vive esta filosofía. No se queda aislado en el monasterio. Sale al mundo, se ensucia las manos con el barro de la vida. Escucha las pasiones de Dmitri, debate con la angustia de Iván. Y lo más importante, se rodea de un grupo de niños a los que enseña a amar la vida, a perdonar y a recordar los buenos momentos. Su fe no es una huida del mundo, es un compromiso total con él. Así, Dostoyevsky nos muestra el camino, la salida del sótano del alma. La respuesta al todo está permitido. No es un silogismo, no es una nueva teoría, es un acto, es la compasión activa, es la aceptación de que el sufrimiento forma parte de la existencia, pero que no tiene por qué ser un callejón sin salida ni lista. Puede ser, si se afronta con amor y humildad, el mismísimo puente que nos conecta con los demás, que nos hace más humanos. La respuesta de Dostoyevsky a la rebelión del intelecto es la sabiduría del corazón. Una sabiduría que no se encuentra en los libros, sino en el acto de perdonar, de compartir una carga, de amar a pesar de la imperfección del mundo. Hemos visto la oscuridad y hemos visto la luz. Hemos explorado la rebelión y atisbado la redención. En nuestro capítulo final, traeremos estas lecciones intemporales del siglo XIX a nuestra propia era de ansiedad, polarización y búsqueda de sentido. Capítulo 5. El legado de un profeta. ¿Por qué Dostoyevsky nos habla hoy? Hemos viajado desde el patíbulo de un condenado a muerte en el San Petersburgo de 1849 hasta el sótano de un asesino atormentado. Hemos escuchado el debate más profundo sobre la existencia de Dios en la celda de una prisión española imaginada, y hemos encontrado una luz inesperada en la compasión de los humildes y los marginados. Pero la pregunta final persiste, y es la más importante de todas. ¿Por qué volver a Dostoyevsky? ¿Qué puede decirle un novelista ruso del siglo XIX, un hombre de fe agónica con sus fiebres y sus crisis epilépticas, al ciudadano del siglo XXI, con su smartphone, su ansiedad y su torrente infinito de información? La respuesta es que Dostoyevsky no fue simplemente un novelista, fue un profeta. No un profeta que viera el futuro en una bola de cristal, sino uno mucho más aterrador, un profeta que diagnosticó las enfermedades del alma humana con tanta profundidad que sus diagnósticos siguen siendo perfectamente válidos hoy. Leer a Dostoyevsky es mirarnos en un espejo que, aunque tiene más de 150 años, nos devuelve una imagen incómodamente familiar de nosotros mismos. Pensemos en la leyenda del Gran Inquisidor. ¿No es acaso la profecía más lúcida del siglo XX y de nuestras propias tentaciones? El inquisidor le ofrece a la humanidad pan, seguridad y un dogma incuestionable a cambio de su libertad. ¿No es esa la misma lógica que animó a los grandes totalitarismos, tanto de derechas como de izquierdas, que prometieron un paraíso terrenal a costa de la conciencia individual y que llenaron el siglo pasado de sangre? Y hoy, en nuestra propia época, no vemos esa misma tentación en nuestras burbujas ideológicas, en la polarización política que nos exige lealtad ciega a una tribu, donde la pureza de la doctrina es más importante que la compasión por el individuo que piensa diferente. Dostoyevsky nos advirtió que el deseo de seguridad es tan poderoso que a menudo estamos dispuestos a entregar nuestra libertad por él. Pensemos en Raskolnikov, un joven que vive aislado en su habitación, convencido de que su teoría abstracta,
su lógica superior, le da derecho a actuar en el mundo real sin consecuencias morales. ¿No es él el santo patrón de una era digital donde muchos viven más en la abstracción de las redes que en la realidad concreta? ¿No vemos la misma soberbia intelectual en los debates online, donde la gente utiliza argumentos como armas para destruir al otro, olvidando la humanidad que hay detrás de la pantalla? Dostoyevsky nos muestra que el intelecto, cuando se divorcia del corazón y de la empatía, no crea superhombres, crea monstruos. ¿Y qué decir de su pregunta central? La vida en un mundo sin Dios. Dostoyevsky vivió el amanecer de esta era, y nosotros vivimos en su pleno mediodía. Su obra no es tanto un argumento a favor de la fe, como una exploración honesta y brutal de las consecuencias psicológicas de su ausencia. Él entendió que cuando los grandes relatos que daban sentido a la vida se desmoronan, el ser humano no se queda en un vacío tranquilo, se lanza a la búsqueda desesperada de nuevos ídolos: la nación, la raza, la ciencia, el éxito, el bienestar, la ideología política. Su obra es un museo de patologías espirituales que son las nuestras. La ansiedad ante una libertad sin límites, la búsqueda de un propósito en el consumo, la dificultad de amar en un mundo narcisista, todo está ya en sus páginas. Leer a Dostoyevsky hoy es entender que nuestros problemas más modernos son, en realidad, preguntas muy antiguas. Él nos obliga a confrontar las contradicciones que preferiríamos ignorar. Nos enseña que la capacidad para el mal más abyecto y para el bien más sublime residen juntas en nuestro propio corazón, y que la vida es una lucha constante entre ambas fuerzas. Nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino la capacidad de elegir el bien, incluso cuando es difícil, incluso cuando implica sufrimiento. Y esa es quizás su lección más radical y necesaria para nosotros. En una cultura que ve el sufrimiento como un problema técnico a ser eliminado, que nos vende la felicidad como un producto de consumo, Dostoyevsky nos ofrece una visión más profunda. No nos dice que busquemos el sufrimiento, sino que no huyamos de él, que lo aceptemos como parte esencial de la experiencia humana, como la única vía posible para forjar la empatía, la compasión y la verdadera profundidad espiritual. Por todo esto, su obra no es un objeto de museo, es una herramienta viva, es un bisturí de una agudeza incomparable, no solo para diseccionar los males de nuestra época, sino, y esto es lo más importante, para diseccionarnos a nosotros mismos. Nos obliga a preguntarnos: ¿cuáles son mis ídolos? ¿En qué teorías creo ciegamente? ¿Cuál es mi propio sótano del alma? ¿Dónde y cómo encuentro yo mi redención? Este es el trabajo que seguiremos haciendo en el bisturí del pensamiento. Usar la filosofía y la literatura, no como un ejercicio académico, sino como una herramienta para aprender a vivir de forma más consciente y valiente. Si este viaje a las profundidades del alma humana te ha aportado valor, si crees que estas son las preguntas que realmente importan, te invito a suscribirte, para que juntos sigamos explorando los rincones más oscuros y luminosos de lo que significa ser humano.